Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el mundo del espectáculo turco, pocas parejas han despertado tantas emociones como la formada por Özge Yaz y Gökberk Demirci. Desde el primer instante en que sus miradas se cruzaron en el set de aquella serie que marcó una época, el público intuyó que algo distinto estaban haciendo, una complicidad genuina, una química imposible de disimular y un entendimiento que traspasaba la pantalla. Lo que comenzó como un idilio ficticio acabó con el tiempo convirtiéndose en una historia real, tejida entre ensayos, jornadas interminables de rodaje y confidencias compartidas lejos de los focos. Durante meses, su romance fue seguido paso a paso por admiradores que veían en ellos un símbolo de la fuerza del amor en medio del torbellino de la fama. Sin embargo, como sucede tantas veces con las parejas que viven bajo la constante mirada pública, las presiones externas, los compromisos profesionales y los rumores incesantes terminaron por desgastar el vínculo. Cada publicación en redes sociales era interpretada como una pista, cada silencio como una confirmación velada, y cada gesto cotidiano se convertía en motivo de especulación. En medio de esas tensiones, la relación comenzó a resquebrajarse, hasta desembocar en una ruptura dolorosa que dejó heridas tanto en ellos como en la multitud de seguidores que habían apostado por su historia. Tras la separación, ambos optaron por caminos diferentes, aunque igualmente orientados a la búsqueda personal. Özge decidió volcarse en su carrera, aceptando papeles cada vez más complejos que le exigían disciplina y madurez interpretativa. Su dedicación le permitió consolidarse como una actriz de gran proyección, admirada por la naturalidad con la que afrontaba desafíos artísticos. Gökberk, por su parte, eligió un proceso de introspección más pausado, alternando los rodajes con periodos de calma en los que se refugió en el deporte y en el cuidado personal. Dos trayectorias distintas, pero unidas por el mismo propósito, descubrir que querían realmente más allá del ruido mediático. Y fue precisamente en ese silencio cuando comenzaron a surgir señales que alimentaron la esperanza. Una entrevista en la que Özge hablaba de nuevos comienzos que requieren paciencia. Una fotografía en la que Gökberk se mostraba sereno, acompañada de palabras sobre la gratitud y las segundas oportunidades que ofrece la vida. Y finalmente aquella frase que se viralizó en cuestión de horas: mi soledad ha terminado. No fue una declaración grandilocuente, sino una confesión sencilla, cargada de un significado que millones de admiradores interpretaron como un indicio claro de reconciliación. Según fuentes cercanas, el reencuentro no se produjo de manera repentina. Fue un proceso cuidadoso con pasos pequeños pero firmes, un mensaje para saber cómo estaba el otro, una llamada más larga de lo previsto, un café compartido en un rincón apartado de las cámaras indiscretas. No hubo promesas apresuradas ni gestos teatrales. Lo primero fue aclarar lo pendiente del pasado, los miedos, las prioridades y, sobre todo, la necesidad de establecer límites sanos. Porque, como bien saben, el amor duradero no exige perfección, sino realismo y voluntad de construir sobre bases sólidas. En estas conversaciones habrían abordado tres cuestiones clave. La primera, la privacidad. Ambos son conscientes de que para proteger su relación deben reducir al mínimo la exposición pública, dejando que hablen los gestos cotidianos más que los titulares. La segunda, la planificación laboral. Los viajes constantes, los rodajes en distintas ciudades y las giras promocionales deben organizarse con criterio, reservando espacios de descanso que les permitan respirar como pareja. Y la tercera, el círculo de afectos, familiares, amigos y colegas, cuya influencia debe limitarse para evitar que opiniones externas generen conflictos innecesarios. La reacción de los admiradores, como era de esperar, se ha dividido. Están quienes sueñan con un gran anuncio, quizá una aparición juntos en una alfombra roja, y quienes apelan a la prudencia, recordando que los sentimientos no se consumen como una serie de televisión en un fin de semana. Ambas posturas en el fondo coinciden en un mismo punto:
Ozge y Goldberg no son solo actores, sino referentes de sensibilidad y elegancia. Por eso el apoyo que reciben es tan apasionado como exigente. A nivel profesional, los rumores no cesan. Se habla de proyectos en los que podrían compartir pantalla, pero con condiciones diseñadas para no invadir su intimidad. Algunos productores consideran la idea de tramas que aprovechen su química sin atarlos a maratones de rodaje en la misma ciudad. Otros sugieren contratos flexibles que incluyan pausas conjuntas. Nada está confirmado, pero la posibilidad de una colaboración inteligente despierta gran expectativa. Desde un punto de vista emocional, la reconciliación implica algo más que nostalgia. Significa elegirse de nuevo con plena conciencia de quiénes son hoy, no de quiénes fueron ayer. Es aceptar defectos como parte del todo, y no como un problema a corregir. Quienes conocen de cerca a la pareja aseguran que ese es precisamente el terreno que están explorando, avanzar sin prisa, demostrando solo a sí mismos que quieren estar allí. En este contexto, la frase "mi soledad ha terminado" funciona como una señal de apertura. No la garantía de un final feliz inmediato, sino la invitación a escribir una historia distinta, bajo nuevas reglas. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? Existen 3 escenarios probables. El primero, un tiempo de discreción, en el que construyan su vínculo lejos de miradas indiscretas. El segundo, una aparición controlada en un evento privado o semipúblico, no para generar titulares, sino para normalizar su cercanía. Y el tercero, un proyecto compartido que vea la luz solo cuando ambos se sientan listos para soportar la presión. Mientras tanto, las redes sociales reflejan un sentimiento colectivo. La gente no desea únicamente un romance que seguir, sino un modelo de amor adulto capaz de reconocer errores y reinventarse. Esa es, quizá, la verdadera fuerza de esta historia, no la nostalgia por lo que fue, sino la posibilidad real de transformar una herida en fortaleza. Queremos saber qué opináis vosotros. ¿Creéis que una segunda oportunidad puede ser más fuerte que la primera? ¿Qué límites serían esenciales para proteger una relación bajo los reflectores? Vuestras reflexiones nos inspiran y muchas veces se convierten en ideas para futuros contenidos. Y no olvidéis que en Kepap seguimos muy de cerca cada detalle de esta historia y de muchas más. Si disfrutáis de nuestros reportajes, os invitamos a suscribiros al canal, a darle me gusta al vídeo y a dejarnos un comentario. Recordad también que podéis apoyar nuestro trabajo pulsando el botón "Unirse", lo que nos permite seguir creando contenido exclusivo para vosotros. Cada gesto cuenta y gracias a vuestro respaldo podemos continuar narrando las historias que más os apasionan. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.